Entonces inmediatamente Oviedo y Vargas Llosa, entre otros, respondieron y dijeron que Alejandro Romualdo estaba sacrificando a la poesía, ¿no? Porque estaba empleando un lenguaje demasiado ideológico, que su poesía había bajado de calidad con respecto a las obras anteriores, que era un lenguaje demasiado comprometido, ¿no? Demasiado pegado ya a la situación política. Se armó ahí un debate. La crítica suele provocar a veces ese tipo de debate, y eso está bien, ¿no? Eso está bien. Eso, la literatura es algo vivo, es algo comprometido siempre. Bueno, ese debate también, lamentablemente, y eso es algo que ustedes puede ser que vivan en el futuro, el debate terminó en el insulto, y yo no voy a repetir ahora los insultos que ellos profirieron en aquella oportunidad, pero fue feroz, ¿no? Particularmente el debate entre un crítico, que es José Miguel Oviedo, destacado crítico, que ya ustedes quizás no han conocido mucho, entre José Miguel Oviedo. También estuvo Vargas Llosa como crítico, porque él también es un crítico, él tiene la doble condición. Y el poeta criticado fue Alejandro Romualdo, ¿no? Entonces le dijeron palabras mayores, palabras fuertes. Romualdo, que no era mudo, también reaccionó, dijo su palabra, pero este intercambio de argumentos, este intercambio de ideas, que es bueno que haya, que no sea, nadie sea mudo, sino que hable, lamentablemente terminó en el insulto. Entonces ya eso ya no corresponde a la crítica, sino corresponde pues ya al escándalo, ¿no? Pero como dice Virgües, a veces la crítica periodística es provocadora, ¿no? Hay muchos debates y sería bueno que ustedes los tomen en cuenta. Bueno, estamos contextualizando la lectura. Pedimos ahora a la señorita Guamán, por favor, leer el numeral 13 y hacer un comentario. Quizá pueda usted señalar algunos ejemplos, eso sería lo bueno, ¿no? Que a partir de lo que dice, de lo que afirma, cada uno de estos es un argumento, pero una tesis, y necesita algunos argumentos, necesita algunos ejemplos. Entonces, por favor, señorita Guamán, le pedimos a usted que lea ese párrafo, el numeral 13, y que nos señale quizá algunos ejemplos, ¿no? El lenguaje de Virgües es un tanto poético, y no está mal eso, está bien. Por eso, precisamente, ahí están ustedes para quizá convertir ese lenguaje poético en un lenguaje más expositivo, más argumentativo. Le escuchamos tanto en la lectura como en el comentario de señorita Guamán. Gracias por estar ahí, porque ese es el espíritu que debe primar en ustedes. La presencia, dar la cara, ¿no? Participar en el debate. Así se aprende, en la acción. Bien, le escuchamos. Ok, profesor. En el número 13 dice... Sí. La crítica, en consecuencia, solo realiza acercamientos, solo enamora, rodea, lanza redes, requiebra, corteja, seduce de mil maneras, y si la entendemos así, no caeríamos en la demagogia de solo exigir rigor a una disciplina que debería ser sencillamente creativa. Así es. ¿Qué dice usted? ¿Está de acuerdo? Considero que, bueno, esta parte, mejor dicho, el número 13 parte de la relación con el anterior postulado, ¿no? Que trata de los hierros, entre comillas, Ajá. de la crítica. Y creo que también tiene que ver con, yo diría una falsa contradicción o la falsa oposición entre críticos y autores. Es cierto que siempre están en diálogo, en constantes contradicciones, pero no deberían verse como polos opuestos, ¿no? Claro. Porque en sí la crítica, como lo defiende acá, también es algo creativo. Por supuesto. Para ser crítico también hay que emplear un lenguaje que se acerque a lo artístico, porque si estás analizando una obra artística, pues debes estar relacionado y sumergirte en lo artístico. Claro. Y hay grandes poetas que a su vez han sido grandes críticos. Así es. Entonces, aquí se refiere a que la crítica no tiene por qué ser
objetiva y tratar de desmenuzar toda la obra poética o toda la obra narrativa, puesto que claro, la crítica es solamente un pequeño lanzamiento hacia ella, ¿no? Es imposible abarcarla toda, pero también esto implica algo artístico y que hay que saber valorar. Claro, sí. Está bien, sí. Casualmente, cada numeral es una tesis, un planteamiento. Frente a ese planteamiento, ustedes dan su opinión, como lo ha hecho la señorita Sally Guamán. Me parece que lo ha hecho muy bien, porque estamos en un taller cuya atmósfera debe ser de diálogo, debe ser de motivación. Entonces, creo que lo importante, lo que dice Virgües, es que la crítica literaria nunca va a pretender, aunque sea una breve reseña o todo un libro, nunca va a pretender agotar el conocimiento de una obra. ¿Por qué? Porque la señorita, nuestra invitada, por ejemplo, Nora Acevedo, escribe un libro sobre un poeta que a ella le gusta, ¿no? Un magnífico ensayo, un magnífico trabajo. Pero luego la señorita Galarreta escribe sobre ese mismo libro, escribe otro enfoque, desde otra perspectiva. Ambos son válidos, ¿no? Y cada uno de esos ensayos o de esas reseñas nos ofrecen ideas válidas para entender mejor esa obra literaria, ¿ve? Entonces, eso es válido, ¿no? Que por más exhaustiva que sea la crítica, siempre se va a quedar corta frente a la inmensa grandeza que tiene una obra literaria. Una obra literaria es retadora, reta a los siglos. Por ejemplo, el próximo año va a ser aniversario de la Divina Comedia. Me dicen ustedes, ¿quién se va a meter con la Divina Comedia? Son más de 7 siglos de vigencia. Pero sí hay gente, sí hay danteanos. Por ejemplo, mi querido maestro de la Universidad Católica, don Carlos Gatti, es un destacado dantista o especialista en Dante, ¿no? Entonces, es importante seguir este breviario porque Virgües lo ha hecho a partir de una experiencia. Y ustedes están comenzando, entonces hay que meterlos a la acción. Y como bien dice la señorita Guamán, claro, cada vez que yo hago crítica literaria, la estoy haciendo sobre un texto, sobre un cuento, sobre una novela, ¿no? Es un trabajo específico, supone un esfuerzo y luego también un producto. Puede ser la reseña, puede ser el ensayo, puede ser un libro, pero un libro demora más tiempo, ¿no? Supone más años. En cambio, la reacción más inmediata de la crítica son la reseña, pues reseña en una revista o reseña en un periódico. Ustedes ya lo son, creo, críticos literarios, y por eso nos pareció que, como bien dice la señorita Guamán, la creación y la crítica se complementan, no hay oposición, no hay oposición. A veces en una misma persona se reúnen las dos, la creación y la crítica. En varios casos, ¿no? Un gran creador puede ser también un gran crítico, ¿no? Y viceversa. A veces un gran crítico se convierte en un gran creador. Pongo como caso Miguel Gutiérrez, un escritor ya desaparecido, lamentablemente, que escribió varias novelas muy interesantes, ¿no? Todas ellas. Una novela como Babel, por ejemplo, es extraordinaria por su complejidad, por la maravilla de haber juntado ahí una serie de historias. Pero además, Miguel Gutiérrez era un crítico polémico que en más de una oportunidad planteó ideas muy polémicas acerca de Mario Vargas Llosa, concretamente en aquellos años en que se publica la novela La Casa Verde. Estamos hablando de una novela de hace varias décadas. Sale La Casa Verde y la crítica académica la llena de elogios, porque es una gran obra, de una perfección formal. Además, el hecho de relacionar historias que ocurren en Piura y en la selva. Pero en una revista, la revista Narración, Miguel Gutiérrez y otro crítico más arremeten contra esa novela. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es la crítica. Polémica, posiciones distintas,
Pero el punto de partida, creo, es ser un buen lector, un lector acucioso, un lector informado, un lector agudo, un lector con capacidad de leer la obra en profundidad. No quedarse en la superficie, sino tratar de descubrir allí algunas claves y luego todo eso ponerlo en la reseña, que es el trabajo que ustedes van a emprender. Por eso estamos revisando estos textos. Bien, vamos a pedirle al señor, a ver, veamos, está el señor de la Cruz. No, el señor de la Cruz no está conectado. Ya. Está conectado el señor Bien. Juan Manuel Híjar, el señor Puchoc, el señor Retamoso. A ver, vamos a pedir al señor Híjar, por favor, uno de los alumnos que participa en este taller. Acabamos de leer el numeral 13, vamos con el numeral 14. En el 13 ha participado la señorita Guzmán, le agradecemos. En el 14 entonces pedimos al señor Híjar la lectura y el comentario respectivo, ¿no? Estamos hablando de la crítica, estamos oyendo ideas acerca de lo que implica la crítica literaria. Es algo que a ustedes les concierne porque ustedes son estudiosos de la literatura y como tales no están acá tanto como creadores, no, están más como críticos, como estudiosos. Entonces, esa es la idea, que ustedes participen en ese debate y coincidiendo con el autor o discrepando, ¿no? No hay ningún problema, pero lo importante es recoger el aporte de ustedes en la lectura y en el comentario, porque ya lo han hecho. Estoy planteando esta metodología porque sé que ustedes tienen mucho que decir y hay que escucharlos a ustedes precisamente como en esta ocasión. A ver, señor Híjar, por favor, para continuar la tarea. Sí, profesor. Le escucho. Buenas tardes. Lea usted y comente, puede agregar ejemplos, lo que usted quiera, acerca del numeral 14. Dígale que active su cámara. Active su cámara, por favor, para verlo. Para filmarlo. Para filmarlo, queremos filmarlo. ¿Ah? Para el video de la clase. del taller, ¿no? Para que la universidad sepa que en un curso los alumnos participan, leen, comentan. Ahí está. Ahí está el señor Híjar, que dicho sea de paso maneja con mucha comodidad, maneja la comunicación virtual, muestra pantallas, etc. Bien, escuchamos la lectura y luego el comentario. Profesor, el punto 14, ¿de qué lectura, disculpe? ¿No? Sí, la idea es leer el numeral, leerlo y luego comentarlo, contextualizarlo, ¿no? A ver, ¿qué le dice a usted como crítico? ¿Qué le dice? ¿Con qué partes está de acuerdo? ¿Con cuáles discrepa? Estamos en una sesión de lectura compartida, con participación de ustedes precisamente. Entonces, primero le pedimos que lea en voz alta para que todos escuchen y luego comente. Sí, profesor, la lectura, el punto 14, específicamente, ¿dónde está? Está en el texto del breviario de crítica literaria de Ricardo Pirgües, que en la clase... Está en su correo. En su correo del día martes. Sí, ahí tiene, en su correo ahí tiene... Del día martes. Del día martes. Ajá, ahí. El día martes hemos... Okay, sí. Ubique el numeral 14. Listo, profesor, lo voy a leer. El placer de una reseña periodística se mide por el riesgo que ésta asume frente a la creación. Ajá. La valoración inmediata reemplaza al método, pero sin saberlo abre puertas e intuye caminos que por falta de espacio no puede recorrer, y luego los olvida.
La crítica literaria en el Perú está colmada por este tipo de experiencias, y quienes lo ejercitaron con un vigor que aún ahora fascina fueron los propios creadores. Así es, eso es. Bueno, acá principalmente vemos que se trata de reseñas periodísticas. Así es, así es. Sin embargo, veo que hay una priorización a una valoración inmediata, ¿no? Frente a un método concreto de crítica, ¿no? Entonces muchas veces esto cae en la banalización, ¿no? Claro, porque se hace sobre un tiempo y un espacio bastante reducido, ¿no? Acá como menciona, ¿no? Abre puertas e intuye caminos que por falta de espacio no puede recorrer, y luego los olvida. Esto también expone un poco la no sé si llamarlo pobreza de la crítica literaria en el Perú, ¿no? De las pocas personas que aportan al género, ¿no? Claro. Desde nuestro país. Sí. Claro, lo que ocurre es que, como en toda realidad, en todo mundo profesional, en el campo de la literatura también estamos obligados como críticos a ejercer una labor de lectura y de valoración, una labor de orientación a los lectores, de aporte para que los lectores puedan guiarse por lo que decimos los críticos. Eso es importante en este parágrafo, en estas ideas que nos da el crítico, porque como constantemente los creadores, los escritores están publicando, la función del crítico es leer la obra y luego hacer un comentario. La primera reacción, por razones temporales y también por exigencias propias del mundo de la literatura, la primera en dar la cara es la crítica periodística, porque así ocurre. Luego ese artículo de crítica periodística se puede convertir en un ensayo, en un libro. El que sea periodística no quiere decir que no pueda transformarse en académica. Viceversa, yo puedo haber escrito y publicado una reseña académica, pero luego, si yo tengo capacidad, puedo también entrar a la crítica periodística. Es que lo que he tratado de hacer, no de manera continua, pero he citado, por ejemplo, el caso de González Vigil, y hay otros ejemplos de personas que tienen una continuidad. Y eso es algo admirable. Eso es algo que ustedes deberán tratar de hacer en el futuro, ¿no? Porque ahora ya, además, la crítica no solamente se desenvuelve en los periódicos tradicionales, sino que incluso en Facebook, ¿no? Uno puede libremente hacer una crítica sobre un libro que acaba de salir. Por eso les he invitado a ustedes a que, como tarea del examen final, lean esta novela, que ya la tienen con ustedes, ¿no? La crítica se ejerce ahora incluso leyendo obras que existen virtualmente, ¿no? Virtualmente. Hay que adaptarnos. Incluso nosotros, me refiero a mi generación, que somos mayores, ¿no? Ahora, por ejemplo, le encontré el caso de la novela de Neira, que presentamos el 16 de julio. Yo no tuve el ejemplar impreso, tuve que leer en un PDF. Es otra dimensión, otra perspectiva. Y así ocurre. Hoy día se presenta una novela, lo he dicho antes y lo repito ahora, estamos en pleno desarrollo del taller. Hoy día se presenta una novela. Deben ustedes ingresar al Facebook de Cancillería. Tomen nota de ese dato. ¿Qué novela se presenta? ¿Quién es el autor? El autor es Eduardo González Viaña. Ahí está. Él ya se fajó, como se dice coloquialmente, ha trabajado, ha investigado, porque el creador también investiga. Vargas Llosa es un gran investigador y luego publica la novela. Igual ocurre con González Viaña. Se ha documentado sobre un personaje histórico que es Ramón Castilla. Ya lo hizo más interesante, porque si ya era en el plano de la historia, era interesante don Ramón Castilla, ahora gracias a González Viaña es también interesante en el campo de la novélica. De manera que es una suerte de novela histórica
y muestra aspectos ignorados por la mayoría de peruanos, que sí sabemos quién es Ramón Castilla, pero ahora al leer esa novela se nos va a revelar otra faceta de su personalidad. Y eso es lo que queremos los seres humanos, descubrir al otro y descubrirnos también a nosotros mismos. Y en eso ayuda la obra literaria, el cuento, la novela, ¿no? Y luego viene la parte del crítico, que es la que privilegia este curso, el trabajo que hace el crítico de leer esa obra y luego, sea a través del periódico, sea a través de la crítica periodística, académica o periodística, luego entrega un producto, entrega su comentario al lector y el lector, en base a ese comentario, puede decidir comprar esa obra. Es que la literatura también se mueve con los mismos criterios de la economía, de la producción y el consumo. Entonces ustedes son parte también de ese aparato, ¿no? Entiendan que cuando salgan estrictamente del campo de la universidad, ya no van a ser estudiantes, claro, seguirán estudiando el posgrado, pero ya van a ser profesionales, y ya van a ser personas de las que se espera que cumplan una función. Eso es lo que queremos destacar con esta discusión, con este intercambio de posiciones. Yo estoy convencido de la importancia de la crítica literaria, ¿no? Por propia experiencia personal y generacional, lo que fuere. Estoy convencido de la importancia de la literatura, me apasiona la literatura. Por eso estoy acá, si no, no estaría aquí, ¿no? Es una actividad que muchos consideran de menor importancia, pero cada uno tiene su punto de vista. Bueno, gracias al señor Ijar. Vamos a ver si está por ahí el señor Minaya. ¿Está presente? Creo que sí, ¿no? Sí, está presente. Si está presente, por favor. Que active su cámara para active poder su firmar. cámara, lea el párrafo 15, y por favor, después de la lectura, creo que usted está además en clase desde hace rato. Sí, sí está así presente. Que active su cámara para active poder su filmarlo. cámara, lo vemos usted, lo filmamos, usted lee y luego comenta. Queremos que salga en el video, así que por favor active su cámara para verlo. ¿Está el señor Minaya? Bueno, ahí dice que está, pero... Sí, eso es lo malo de este sistema virtual. ¿Ve? El alumno se esconde. Está, pero se esconde. ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla! No da la cara. Es increíble esto. Es increíble, ¿ve? No está. Está, pero no está. ¡Qué maravilla! No aparece, ¿ve? Ni contesta siquiera. No sé, francamente. Está también el señor Retamoso. Señor Retamoso, por favor, lo invitamos a participar leyendo el párrafo 15 y luego le agrega un comentario. Señor Retamoso, yo sé que usted va a dar la cara, que conste por favor en el video que el señor Minaya fue invitado por el profesor del curso, pero no dijo, esta es mi voz, simplemente me ignoró. Que conste eso como un acto de un estudiante en este taller. Señor Retamoso. Sí, buenas tardes. Pedimos su participación con la lectura. Usted tuvo en la clase anterior un buen aporte y por eso queremos invitarlo, es una persona seria, me parece. Queremos invitarlo a que lea el numeral 15 del breviario que estamos trabajando. Que active su cámara. Active su cámara también, usted sabe activar, de modo que podamos verlo a usted y filmarlo. No por razones detectivescas, sino porque la universidad exige que los alumnos también sean filmados, ¿no? No solamente el profesor, sino también los alumnos, para que quede evidencia de que en esa clase usted estuvo, ¿no? El señor Retamoso está en la clase de hoy, 6 de agosto del 2020, está la señorita Sally Guzmán, por supuesto. Le agradecemos porque ha tenido una participación como debe ser, ¿ah? Con precisión. A ver su cámara, cosa que así lo vemos. Y ahí lee usted. Ah, caray. Ya, que lea. Bueno, lea. Lo estoy filmando. Si puede leer, hágalo. Numeral 15. Ahí está. Ahí está, ¿ve? Ya. Sí, siga usted. No que se lea preocupe. nomás.
No se preocupe, lo importante es que usted participa. Ya, quisiera más bien que me apoye con la lectura, porque ahorita no tengo el texto, no lo tengo a mano. No, ya, yo leo y usted hace el comentario, ¿de acuerdo? Ya, por favor, que nada nos detenga, nada nos detenga. Ya. El numeral 15, dentro de esta problemática que estamos viendo, dice: salvo honrosas excepciones, han sido los escritores quienes enrumbaron la crítica literaria por el camino que ahora la crítica académica recusa, que se niega, ¿no? La improvisación, la fácil valoración, la ausencia de amplitud y de método. Pero, ¿qué crítico académico ha hecho crítica en pocas palabras, con la misma o mejor belleza que los propios escritores en sus improvisadas reseñas? ¿Qué crítico académico se ha abierto tanto a la literatura en provincias como los propios creadores provincianos con reseñas, comentarios, artículos escritos al vuelo? Bueno, esto es lo que dice el señor Virgües. He leído. ¿Tiene algún comentario? ¿Algún comentario al respecto? Ya, respecto a la crítica, he tenido yo la oportunidad y las gracias de leer grandes críticas, por ejemplo, de Rodríguez Monegal. Me acuerdo mucho de él porque en la revista Facetas que leí yo de Norteamérica, es la revista cultural norteamericana, trataba de la realidad hispanoamericana. Y ahí vi el nombre de Rodríguez Monegal y me gustó tanto su forma de criticar las obras que prácticamente me gustó bastante. Luego leí a Ángel Rama, crítica también importante sobre lo latinoamericano. ¿Qué cosa es lo latinoamericano? ¿Qué cosa no es hispanoamericano? Esas grandes tendencias, corrientes, digamos, se puede decir la palabra pensamiento crítico, me agradó bastante, ¿no? Entonces, a la par de ir leyendo creaciones literarias como novelas de Vargas Llosa, novelas de García Márquez. Ya, pero a ver, está bien, de acuerdo, pero trate usted de centrarse más específicamente y contestar respecto de lo que afirma aquí Virgües. Y claro, eso usted lo puede hacer porque, como nos está señalando, ha leído a grandes críticos, efectivamente, Ángel Rama, Rodríguez Retamar, el propio Mario Vargas Llosa. Son magníficos críticos, como podríamos citar a Antonio Cornejo Polar, Nelson Osorio, etc. Pero aquí en este párrafo que he leído, hay una contraposición entre los escritores y los críticos, ¿no? Eso es lo que plantea aquí en este párrafo. Bueno, sí, concluye su comentario. Sí, retomando la idea justamente del maestro Virgües, lo que yo entiendo, lo que está explicando él, está diciendo que a la par la crítica también ha ido centrándose y haciendo un trabajo creativo, con casi tanta perfección como los narradores, como los poetas, ¿no? Entonces, hay una especie de, digamos, de dualidad, la palabra dualidad, en el sentido que ambos, creadores y críticos, han estado en una pugna prácticamente por quién encuentra la verdad. Esa es la palabra, ¿no? Sí. La verdad. ¿Quién encuentra la verdad, no? Porque así es. que no entienden la obra poética, no entienden la obra poética, inclusive ni siquiera la traducción está mal hecha y ellos agarran la traducción tal como está. Yo he visto trabajos poéticos que están mal traducidos. Entonces, la traducción, y con un mal crítico, la obra se va al diablo, cae, porque, por ejemplo, una traducción de poesía que ¿no? al francés pierde su esencia, pierde su timón. Entonces, todas esas cositas, el crítico tiene que ver eso, por eso dice el estudioso Virgües dice de que tienen que ir a la par, tanto el trabajo poético, el trabajo creativo del crítico, o el trabajo creativo del narrador o del poeta, tiene que estar a la par, y no siempre se da el caso de que un gran crítico pues,
encuentra una obra y la tiene que decir la verdad. Si está mal hecha, tiene que decir sus errores, sus faltas. No tiene que alabar de una forma, digamos, se puede decir la palabra, taponeando por concepto de publicidad. ¿Verdad? Entonces, ahí está el tema, ¿no? La verdad del crítico y la verdad del creador. Ajá. ¿Quién es el? Correcto, sí. Eso nos recuerda el caso de... Sí, siga. El juez, claro, el juez principal es el lector es el juez. El lector es el que dice, claro. Ya